vamos a hablar de los inhibidores de radicales, ¿sí? En las reacciones de radicales libres, a veces necesitaremos retardar este tipo de reacciones, ¿sí? Como por ejemplo el oxígeno del aire que oxida y descompone a los alimentos o a los disolventes, ¿sí? Y esto es mediante reacciones en cadena por radicales libres. Y los intermediarios se pueden descomponer o bien polimerizarse mediante reacciones de cadena por radicales libres. Incluso las células de los sistemas vivos resultan dañadas por reacciones con radicales, las cuales dan origen al envejecimiento, mutaciones cancerosas o bien muerte celular, como ustedes sabrán, ¿no? Y entonces hay ciertos compuestos que pueden inhibir a los radicales, ¿sí? Y por lo general, estos se adicionan a los alimentos, ¿no? Se les conoce como antioxidantes a muchos de ellos. Y estos compuestos pues van a retardar la descomposición por las reacciones en cadena de los radicales libres, ¿no? Y recuerden que las reacciones en cadena por radicales libres tienen varios pasos, ¿sí? Y estos pasos pues suelen ser, por ejemplo, exotérmicos, ¿no? Y pues se forman, ¿sí?, intermediarios en cada uno de estos pasos, intermediarios reactivos. Y bueno, estos pasos tienen que ser rápidos, ¿sí? Son rápidos y exotérmicos. Y tienen que ser rápidos para que cada paso de iniciación pues genere muchas moléculas reactivas. Pero ¿qué pasa si nosotros agregamos un inhibidor? Si nosotros agregamos un inhibidor, este inhibidor va a reaccionar con el radical, ¿sí? Y va a haber un paso muy exotérmico, muy rápido, y va a formar un compuesto estable con el inhibidor, ¿sí? Y entonces esto va a hacer que el siguiente paso sea un paso endotérmico y muy lento, ¿sí? Y de esta forma, ¿sí?, interviene con la reacción en cadena de radicales. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo del hidroxianisol butilado, que este se le adiciona a los alimentos como antioxidante, ¿sí? Y pues realmente lo que hace, detiene la oxidación al reaccionar con radicales intermediarios para formar radicales libres intermediarios pues relativamente estables, ¿sí? Como el radical HAB, ¿sí? Y este radical HAB puede reaccionar con un segundo radical libre para formar una quinona, ¿sí? Que es un compuesto bastante estable, ¿sí? Y bueno, los inhibidores de radicales también ayudan a proteger las células de los sistemas vivos, como ustedes sabrán, ¿sí? La vitamina E es un fenol, ¿sí? Es un anillo aromático con un grupo OH. Aromático porque pues es un derivado del benceno, ¿no? Aquí vemos el anillo del benceno, ¿ok? Y bueno, este reacciona con los radicales libres, bueno, se cree, ¿no?, mediante la pérdida del átomo de hidrógeno del hidroxilo, ¿sí? Y también se cree que el ácido ascórbico, la vitamina C, protege a las células de los radicales libres, ¿sí? Y se cree que a través de este mecanismo, ¿no? Aquí tenemos los radicales libres, tenemos el ácido ascórbico, ¿sí? El ácido ascórbico va a formar un radical libre estabilizado, ¿sí? Vamos a hablar de los intermediarios reactivos. Nosotros ya vimos un radical libre, ¿sí? Un radical libre es un intermediario reactivo. Los intermediarios reactivos pues van a ser especies de corta vida que no están presentes en altas concentraciones porque como se van formando, reaccionan, ¿sí? Y la mayor parte de ellos pues son pedazos de moléculas, ¿no? Como es el caso de los radicales libres, ¿no? El carbono solo tiene 3 enlaces, ¿sí? Y la mayoría de estos, los más comunes, tienen de 2 a 3 enlaces. Las especies reaccionan rápidamente ya que están buscando ser átomos tetravalentes de carbono, ¿no? Y aunque estos intermediarios no son compuestos estables, pues son de gran importancia en el estudio de la química orgánica, ¿no? Porque en la mayor parte de los mecanismos de reacción,
que veremos incluyen intermediarios reactivos, ¿sí? Y entonces hay 4 intermediarios que son bastante comunes, ¿no? Vamos a tener los que tienen 3 enlaces, ¿sí? Vamos a tener carbocationes, carbaniones y lo que es el radical, ¿sí? Radical o radical libre. Y el carbeno, pues va a tener 2 enlaces, ¿sí? Entonces vamos a hablar del carbocatión, ¿sí? El carbocatión, pues es un catión, tiene una carga positiva, ¿sí? Y el carbono, ¿sí? En su última capa de valencia va a tener 6 electrones, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Pero esta carga positiva la tiene porque nosotros sabemos que la estructura de Lewis del carbono antes de formar enlaces es esta, ¿no? ¿Sí? Entonces tenía 4 electrones en su capa de valencia, ¿sí? Entonces formó enlaces con este hidrógeno y ya va a tener 2. De aquí 2 y de aquí 2, 6. Sin embargo, ¿sí? No va a tener uno de estos electrones, ¿sí? Por eso tiene una sola carga positiva, ¿sí? Y tiene 3 enlaces, ¿sí? Ahora, vamos a hablar del radical. El radical, recuerden que, bueno, ya lo hemos estado viendo, ¿sí? Y aquí tiene un electrón desapareado, ¿sí? Tiene sus 3 enlaces, forma 3 enlaces con los hidrógenos y queda un electrón desapareado. En el caso del carbanión, tiene una carga negativa, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta, tiene 8 electrones en su capa de valencia, ¿sí? Ya formando el compuesto, ¿no? Pero si nosotros recordamos su estructura para saber por qué tiene esta carga negativa, pues es lo mismo, ¿no? Aquí tiene 4 electrones y si tiene uno más, este par de electrones hace que tenga una carga negativa porque quiere decir que tiene un electrón más, ¿sí? Aunque en realidad tiene pues sus 8 electrones, ¿no? Pero este carbono pues no puede formar 5 enlaces, ¿no? Por eso tiene el menos, ¿sí? ¿Ok? Y en el caso del carbeno va a tener un par de electrones libres. Esto quiere decir que solo 2 de sus electrones, ¿sí? Van a formar enlaces y los otros 2 pues te quedan como un par de electrones libres. Vamos a hablar de los carbocationes, ¿sí? Los carbocationes tienen hibridación sp2, ¿sí? Y son electrófilos poderosos. Pueden reaccionar con cualquier nucleófilo, ¿sí? Y además están estabilizados por sustituyentes alquilo, ¿sí? Al igual que los radicales. Esto quiere decir que los carbocationes terciarios son más estables que los secundarios y los secundarios a su vez más estables que los primarios y estos son más estables que el metilo. ¿Sí? El metilo es el menos estable, ¿sí? También pueden estabilizarse por resonancia, ¿sí? Los que no están sustituidos, ¿sí? Como por ejemplo el metilo, ¿no? Aquí no está completamente sustituido, ¿sí? Y puede, como hay un doble enlace aquí, puede estabilizarse por resonancia, ¿sí? Ok, vamos a ver que los carbocationes, ¿sí? Pueden formarse por diferentes tipos de reacciones orgánicas. Por ejemplo, tenemos aquí un bromuro de terbutilo, ¿sí? Un haluro de alquilo. Y si nosotros este haluro de alquilo lo ponemos en un disolvente polar, como es el etanol, y además lo calentamos, ¿sí? Tenemos calor, se va a ionizar, ¿sí? El bromo, ¿sí? El halógeno se va a ionizar y va a quedar un catión terbutilo en este caso. Y este carbocatión es un electrófilo fuerte que va a reaccionar con cualquier nucleófilo que encuentre en el camino, ¿sí? Por lo general reacciona con el disolvente, ¿sí? El disolvente es etanol y tiene pares de electrones libres. El disolvente es un nucleófilo. Este nucleófilo va a reaccionar con el carbocatión y va a formar este compuesto, ¿sí? También este carbocatión puede funcionar como un ácido prótico fuerte, ¿sí? Y le va a ceder un protón
a esta base débil, ¿sí? Y los electrones que estaban formando el enlace entre carbono e hidrógeno van a formar un doble enlace carbono-carbono. Bueno, ya vimos los radicales libres, ya hablamos bastante de ellos, ¿sí? Y ellos tienen hibridación sp2. Y como ya vimos, pueden estabilizarse por sustituyentes alquilos, ¿no? Y al igual que los carbocationes, son más estables los que se forman con un carbono terciario, ¿sí? Y luego siguen el de carbono secundario, luego el de carbono primario y de último el metilo. También pueden estabilizarse por resonancia, ¿sí? Cuando tenemos un doble enlace, ¿sí? Y tenemos, pues, un enlace pi, ¿ok? Y en este caso, el electrón desapareado, ¿sí? Va a deslocalizarse entre dos átomos de carbono. Y esto le da mucha estabilidad al radical libre. Bueno, ahora vamos a hablar de los carbaniones. Los carbaniones, sí, son nucleófilos fuertes, ¿sí? Ya que tienen este par de electrones libres y aparte la carga negativa, ¿no? Tienen hibridación sp3, ¿sí? Y es poco probable que estén en disoluciones ácidas, ¿sí? Y la estabilidad de los carbaniones es al revés que la de los carbocationes y los radicales libres, ¿sí? Es más estable el metilo, ¿sí? Y menos estable el carbono terciario, ¿sí? Y bueno, también pueden estabilizarse por grupos vecinos. Esto es por efectos inductivos o por resonancia, ¿sí? Cuando hablamos de efectos inductivos, por ejemplo, ¿sí? Los átomos de halógeno son electroatractores, por lo que estabilizan a los carbaniones a través de la atracción inductiva de la densidad electrónica. Y también puede ser por la resonancia, ¿sí? Como lo vemos en este ejemplo. Un grupo carbonilo, por ejemplo, el grupo carbonilo es el grupo CO, estabiliza a un carbanión adyacente mediante el traslape de su enlace pi con los electrones no enlazados del carbanión, ¿sí? Entonces vamos a tener la estabilidad de este carbanión, ¿sí? Gracias a que este doble enlace, ¿sí? Se va a convertir en un par de electrones libres y estos par de electrones libres van a formar un enlace carbono-carbono. Y la carga negativa se va a deslocalizar sobre el átomo de oxígeno, ¿sí? Pero para que esto suceda, el carbanión estabilizado por resonancia debe tener una hibridación sp2. Bueno, ahora vamos a hablar de los carbenos. Los carbenos son intermediarios reactivos sin carga que contienen un átomo de carbono divalente, ¿sí? El carbeno más simple se le llama metileno y tiene esta fórmula, ¿sí? Metileno, sí, igual que el grupo metileno que tenemos, por ejemplo, en los alcanos, ¿no? Alquenos, alquinos, etc. ¿Ok? Una forma de generar carbenos es formar un carbanión que pueda expulsar al ion haluro. Por ejemplo, supongamos que una base fuerte, ¿sí? Va a abstraer un protón del tribromometano, ¿sí? Y entonces se forma un carbanión estabilizado por inducción. Y este carbanión va a expulsar al ion bromuro para dar un dibromocarbeno, ¿sí? Y por ejemplo, el metileno se forma a partir del diazometano, ¿sí? Si nosotros le irradiamos luz o lo ponemos a calentar, ¿sí? La molécula de diazometano se va a dividir en una molécula de nitrógeno estable y un carbeno muy reactivo, ¿ok? Y bueno, una de las reacciones más comunes del carbeno es su adición a enlaces dobles para formar anillos de ciclopropano, ¿sí? Y este es un ejemplo, ¿no? Tenemos el dibromocarbeno y el ciclohexeno, ¿sí? Y luego de esto reaccionan y van a generar este compuesto bicíclico, que si se dan cuenta, aquí tiene un ciclopropano, ¿ok? Ningún carbeno
se ha purificado, ¿sí? O se ha preparado en grandes concentraciones, ya que cuando las moléculas de carbono colisionan, inmediatamente se forma un alquilo, ¿ok? Los carbenos, pues, son útiles tanto para la síntesis de otros compuestos como para la investigación de mecanismos de reacción, ¿sí? Y aquí les pongo un resumen, ya que esto es extremadamente importante que se lo aprendan, ¿sí? Donde tenemos, pues, este tipo de intermediarios, ¿no? Todos estos intermediarios reactivos que vimos, tenemos su estructura, su estabilidad y las propiedades, ¿no? Si son electrófilos, nucleófilos o ambos, ¿ok? Entonces, para que se lo aprendan de memoria.